I feel embarrassed, a little confused. I thought by now that Hola a todos, bienvenidos otra semana a mi canal, El Refugio de las Flores. Y hoy venimos a hablar de la semana 9 del Camino del Artista. Nos estamos acercando a la recta final, quedan 3 semanas y esto ya se está moviendo, se está removiendo. Ahora os cuento más. Tratamos el tema de la compasión. Y vaya si me está costando tener compasión conmigo misma. ¡Wow! Está siendo un reto. Ahora entiendo por qué Julia Cameron nos hace firmar un contrato conforme nos comprometemos con nosotros mismos, con el camino, y entendemos que tanto podemos tener como picos de euforia, como estar fatal y querer dejarlo. Es totalmente normal y comprendido dentro del camino del artista, porque cuando te enfrentas a según qué, que a lo mejor son cosas que no te esperas enfrentarte, porque si tú ya predices, bueno, es que me va a exponer a pintar y yo ya llevo tiempo que quiero pintar, pues dices, bueno, es algo más. Pero ya cuando te plantea otras cosas y tal, que no has querido remover mucho de tu vida, bueno, digamos que cuesta más seguir y mantenerse ahí. Así que doy las gracias otra vez porque estéis detrás de la pantalla, porque sois también un poco mi motor para seguir grabando y seguir compartiendo mi experiencia. Y aunque ayude a solo una persona, para mí ya habrá sido más que suficiente. Esta semana tratamos 4 temas clave. Hay unos que me han tocado más y otros menos. El primero, el miedo. El que más me ha tocado. El que más me ha dado. He sentido mucho miedo a seguir haciendo lo que estoy haciendo, aunque aún nadie lo vea. Y no es tanto por exponerme, sino por las expectativas que tengo detrás de esta exposición, de conectar con más gente, crear una comunidad, pues ya he de tener una cierta presencia en redes. Y claro, antes de siquiera subir el primer vídeo, yo ya estoy pensando en todo esto que conlleva, y es algo resultado de tiempo y es lo que no ha pasado. Pues vamos, el nivel de miedo y la escala de miedo sube a tope. Y claro, ¿cómo yo he gestionado esto? Porque además también miedo al éxito. He sentido miedo al éxito, a que me vaya bien, a decir, no, es que esto no puede ser, no tengo referentes cerca mío, estoy saliendo como del molde, de lo que se espera y tal, no me puede salir bien. ¿Sabéis? Supongo que más de uno me entenderá de ya no es miedo a cagarlas, sino y si me sale bien, mal también. Y es todas estas construcciones y estos miedos que nos mantienen pequeñitos, que lo he vivido a flor de piel hasta hace 20 minutos, no os engaño, estaba fatal y no me apetecía grabar y tal. O sea, por una parte sí que me apetecía, pero por la otra, pues las expectativas me pesaban más que lo que me gusta hacer. Entonces tenía una mezcla y un batiburrillo extraño. Y lo que me ha ido bien, yo tengo pues mis creencias más espirituales, brujiles y witches, que lo que he hecho es tirar unas cartas de un oráculo que tengo, que es el oráculo de la emprendedora, lo tengo por aquí el nombre. La autora, os lo pongo por aquí, es Agripina Carretero. Fantástico, muy recomendado, pero con las cartas tenéis que conectar. O sea, no os voy a forzar a escoger algo que no vaya con vosotros. Y esto es como a mí me ha ido bien, porque en el fondo lo que he hecho es pararme, sentarme, dejar de estar tanto en la cabeza y hacer algo que para mí es divertido, que es tirarme unas cartas, y esas cartas me han hablado de cómo me sentía y me han hecho cambiar toda mi perspectiva. Así que esto se puede hacer con unas cartas, que es la manera que yo escojo por excelencia, pero también se podía hacer pues con unas preguntas de journaling, hablándolo con alguien o grabándoos un audio a vosotros mismos y luego escuchando vuestros miedos y enviaros una audio respuesta como arreglando esto o
dándoos otra visión. No sé, se pueden hacer diferentes estrategias, pero para mí la clave ha sido salir de mi cabeza, salir de este bucle mental y de este discurso y ponerme a hacer algo diferente. Tanto hoy como otros días que tenía raya mental y me he puesto a dibujar, y me he puesto a pintar, me he puesto a editar, me he puesto a hacer cualquier otra cosa que realmente me apetecía hacer, porque creo que a nadie le apetece estar rayado. Hay días que apetece decir, bueno, me dejo un ratito de estar rayada y ya luego sigo. Pero por lo general, tirarse un montón de horas rayado, pues no apetece. Entonces, lo importante o lo que es clave aquí, salir de la cabeza. Porque ahí es donde se alojan los miedos, y cuando tú empiezas a moverte y tu cuerpo deja de sentir este miedo que es infundado y te sientes seguro y dices, ¡buah, estoy en casa, estoy pintando, estoy viendo una película, estoy haciendo algo que me gusta! No tengo por qué estar pensando en esto ni tener miedo de lo que pasará, porque tampoco lo sabemos. Entonces está ahí la clave y la magia que yo he encontrado para poder lidiar con este miedo. Vale, siguiente tema, el entusiasmo. Yo no sabía, pero se ve que la palabra entusiasmo viene del griego, significa lleno de Dios, lleno de divinidad. Y esto es sentirte ilusionado, vivo. Y la frase esta, dicen, ¡buah! Debes tener mucha disciplina y mucha constancia para poder ser artista. Y esta visión casi militarizada de lo que supone tener una vida creativa, igual que la semana pasada hablamos de que intentar parametrizar la creatividad desde una lente muy intelectual no le va bien a la creatividad. En mi punto de vista, y también un poco desde el punto de vista de la autora, militarizar y establecer una estructura hiperrígida en torno a la creatividad, que se pierda esta magia de sentirlo como un juego, porque al final, para ser creativos, nos tenemos que permitir jugar, y jugar tanto al uso como un juego de mesa, como voy a jugar hoy con las texturas en mi cuadro, o voy a jugar con los narradores en mi historia. Y es la magia, es lo que hay detrás de la creatividad, el permitirse jugar. Entonces, ojo con encontrar un equilibrio entre tener una cierta disciplina y no esperar a que lleguen las musas, porque no siempre va a pasar así, ¿eh? Y que muchas veces la inspiración te llega en cuanto te pones a hacerlo y no cuando estás haciendo otra cosa, pero que sea un juego, que sea una diversión. Tercer tema, los giros de 180 grados o los U-turns, U-creative turns, no sé cómo lo dice, pero en español giros de 180 grados. A ver, yo esto me cuesta un poco, en el sentido de, yo soy una persona multipotencial, que tengo múltiples intereses, me gustan muchas cosas, y sería como lo contrario a una persona experta. Si os interesa que hable más de este término y cómo vivo yo mi multipotencialidad, que la descubriera más o menos 2-3 años, pues me lo podéis dejar en comentarios y ya prepararé un vídeo hablando de mi experiencia y de todo lo que sé y tal. Y claro, aquí nos dice que los artistas también como merecemos tener espacio para hacer giros de 180 grados. En el sentido de, o por lo que yo he entendido, es, por ejemplo, yo tengo pasión por la música y hago solo música pop. Y estoy ahí R con la música pop. Y la vida me da una oportunidad de hacer música techno y voy a un estudio y hago música techno con un productor y me está yendo bien y me estoy divirtiendo y hacemos 3 temas que les va bien y dejo de ir. Es como la vida me está dando una oportunidad de hacer un poco de giro en cuanto a mi campo y mi creatividad, pero por miedo he perdido esa oportunidad o incluso me la he negado. Claro, yo esto, como lo siento, sería bastante distinto
porque yo ya entiendo que soy bastante polifacética y que pues puedo integrar tanto la pintura como el audiovisual, como la escritura en mi vida. O también la costura, el crochet, o sea, hago bastantes cosas manuales. Y claro, me es un poco raro pensar en negarme algo así creativo desde que cambié mi mentalidad. Pero entiendo que no todo el mundo lo vive así y es como que cada uno tiene su experiencia y sí que la autora pues plantea esta posibilidad y por eso yo vengo y os la comento. Pero no siento que aplique mucho a mi caso o no creo ni que lo haya entendido del todo bien. Pero bueno, no pasa nada, seguimos avanzando. Y lo último trata de derribar bloqueos, que linka un poco con el tema de los giros de 180 grados, que es proyectos que dejas abandonados, pues hacerle unas preguntas incómodas de por qué los has abandonado y por qué están paralizados en el tiempo, y a ver si puedes recuperarlos y recuperar como la posibilidad que llevan asociados. Entonces, como ya he dicho antes y reitero, me he conectado mucho con estos giros de 180 grados, entonces el derribar estos bloqueos de proyectos que tengo abandonados, pues no lo siento mucho, porque tampoco siento que tenga muchos proyectos abandonados, sino que ahora estoy como en auge de creatividad y pues voy probando y voy haciendo los proyectos que voy sintiendo, pero no siento o considero que no tengo un cajón lleno de proyectos abandonados con los cuales pues hacerme estas preguntas y ver si los recupero. Por eso los ejercicios, que uno de estos ejercicios es esto mismo, pues no lo he hecho y no siento que sea el momento de hacerlo porque es que tampoco sé reconocer ningún proyecto que tenga pendiente. Así que yo soy sincera, hay cosas que no, pues con las que no he estado conectando o que simplemente siento que no tengo ni el material por el cual empezar. El primer ejercicio de esta semana es releer las páginas matutinas. No lo he hecho. Me estoy pasando de sinceridad, puede ser, pero no lo he hecho. Pretendo hacerlo, sí, pero no lo siento hacerlo ahora. Creo que lo haré más bien al final. Si veo que la semana que viene, cuando yo me lea la semana 10 o la 11 o la 12 y me pidan que haga cosas con respecto a la relectura de mis páginas matutinas, pues ya me espabilaré, me pondré las pilas y me pondré a releerlas. Pero ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no lo siento? Porque realmente quiero sentir el haber concluido este curso que me está cambiando bastante drásticamente y hacer memoria y sentir como y ver como toda la película entera, detectar toda la evolución, porque me va a ser raro estar yo releyendo cosas y llegar a un punto que alcance las páginas actuales que estoy haciendo, porque quiero ver como todo el cambio y que el cambio pueda encontrarle un principio y un final. No sé si me explico, pero no estoy sintiendo el que deba hacerlo ahora. Total, somos libres de... Ella nos propone ejercicios y está súper bien hacerlos y hacerlos todos o prácticamente todos, pero también tenemos criterio. Es vital sentirlo en el cuerpo y hacer lo que realmente sintamos como correcto o como alineado, y no porque una página nos diga que tenemos que hacer algo, hacerlo como en contra de lo que sentimos, ¿sabes? Es bonito también recuperar un poco la agencia y las decisiones, la toma de decisiones, ahora que ya también estamos en un proceso más avanzado y estamos menos bloqueados como artistas. Y en cuanto a ejercicios, hay dos más. Uno es la visualización. Es algo que llevo haciendo desde hace bastantes años. Entonces, el visualizar mi nueva vida y tal, lo hago bastante. Tengo mis vision boards, tengo mis cosas, pero entiendo que hace pues 30 años, cuando se escribió el libro, no era una práctica tan extendida, así que pues es normal que lo comente, pero sí, yo lo hago de normal y no me he puesto a hacerlo
expresamente, sino que ya lo hago. El otro ejercicio es de hacer una lista de proyectos creativos y objetivos creativos para ese año. Y yo he decidido no hacerlo, pero sí. Me explico este vacío legal. Yo hice mis propósitos de año nuevo a finales... Sí, a finales de enero. Ahora estamos a punto de rozar febrero, pero eso lo hice a finales de enero, cuando ya tenía un poco de calma y tal. Y dentro de estos objetivos hay obviamente cosas creativas. Entonces, para mí era presionarme demasiado y hacerme sentir mal de forma totalmente innecesaria el, además de esta lista de objetivos, hacerme otra que sea solo creativos y como presiones, porque en la de propósitos de 2026 ya lo he contemplado todo. Así que para eso yo ya considero este ejercicio súper check. Así que pues ya está. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya servido. Si tenéis alguna idea de vídeos, alguna pregunta, estaría súper guay que lo dejarais escrito por comentarios. También os agradezco un montón que apoyéis mi canal pues con una suscripción, con un like, con un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso!